Te doy la bienvenida a este sector del curso de barbería con color. Disfruta de la experiencia, toma nota de apunte de todo, recuerda que tenés mi seguimiento y fíjate en cada paso a paso que vamos a hacer con respecto a la decoloración. La antesala de un buen color tiene que ver con esto, con el diagnóstico. Reconocer qué fondo tengo yo de color acá, reconocer qué altura de color tengo. En este caso diagnosticamos que tenemos un 5. Mientras más largo el cabello, más va a costar generar una nivelación en la aclaración. Porque mientras más largo está, si está natural, vamos a obtener diferentes tonos de aclaración a medida que vayamos trabajando la decoloración. Comenzamos preparando nuestro polvo de colorante en una dilución de 1 por 1,5. Una parte de polvo de colorante por una parte y media de agua oxigenada. En este caso trabajamos con peróxido de 20 volúmenes para mantener un muy buen nivel de claridad y obviamente proteger el cuero cabelludo ya que estamos trabajando sobre la piel. Es importante comprender que una gran antesala de protección es pedirle a nuestro cliente que no se lave el cabello por 2 o 3 días anteriores al proceso. Eso va a generar una protección en el cuero cabelludo llamada manto hidrolipídico. Es una segregación de la glándula sebácea y la glándula sudorípara que en conjunto en 2 o 3 días forman una película protectora residual para agentes externos. En este caso nos van a proteger de la decoloración. Dicho esto, vamos a seguir aplicando el producto. Es importante mantener la prolijidad, no excedernos hacia la frente y siempre trabajar sobre los perímetros del rostro para poder mantener un efecto homogéneo, parejo, equilibrado y obviamente no irritar la piel del cliente en otros sectores que no sea la parte que estamos trabajando. De esta manera seguimos con la aplicación. El tiempo de reposo técnicamente son 45 minutos. Acá se puede ver, yo en el medio de la explicación estaba dando las indicaciones pertinentes. En este caso, la dilución de 1 por 1,5 lo que va a generar es el punto más alto de aclaración y que el cliente obviamente no tenga ningún efecto de que del polvo de colorante se vaya cayendo, que se vaya fragmentando ni nada por el estilo. Pueden ver que está bastante sólido. Esta dilución de 1 por 1,5 logra sostener y contener al producto para que no se chorree y obviamente mantengan la prolijidad y la estabilidad dentro de la decoloración. Recuerden que en este caso vamos a trabajar 2 decoloraciones, ya que trabajando con 20 volúmenes es necesario generar hasta 2 decoloraciones para poder obtener el tono. Seguramente esta base natural 5 genera un nivel de claridad intermedio hasta un tono 8 donde se va a ver bastante dorado como lo van a ver a continuación y es ahí donde volvemos a preparar la misma fórmula. Aquí estoy aplicando directamente sobre el fondo de aclaración que estaba bastante dorado y tuve que volver a preparar la misma mezcla. Otra vez dejé el mismo tiempo de reposo, son 45 minutos de exposición del polvo de colorante. Aquí se puede ver que en la segunda aplicación enfoqué muchísimo en separar los cabellos con el peine, con este movimiento para generar muchísimo más penetración del producto y que podamos decolorar a fondo. Una vez que terminé de hacer este efecto mecánico de peinado, lo que voy a hacer es dejarlo otra vez 45 minutos para posteriormente lavarlo, acondicionarlo y preparar el color. Te pido por favor que tomes nota de la siguiente fórmula que voy a darte porque es la que yo apliqué y que se puede ver atrás en el pizarrón. 9,21 con 10 volúmenes. El tiempo puede variar entre 5 y 10 minutos. Todo va a depender de cómo vayamos viendo que se oscurece. En este punto el resultado es el siguiente. Posterior a la aplicación del 9,21 a 10 volúmenes, obtuve este gran resultado. Se puede ver, súper gris. El fondo de aclaración fue óptimo, ya que en la segunda decoloración pude llegar a un punto 9. De esa manera, preparé el 9,21 con 10 volúmenes y me generó este color gris claro. Es importante destacar que el cuero cabelludo está en perfectas condiciones, el cabello se ve muy bien, el tono es muy parejo y el color gris se logró perfectamente. Es importante destacar esta cuestión técnica de que no existe un color gris si no obtenemos un muy buen fondo de decoloración. Surgen muchas preguntas de cómo generar este tipo de tonos dentro de la peluquería y la respuesta es la más simple. Para generar un tono tan lindo como este gris, la clave es la decoloración. Por eso hice mucho énfasis en volver a decolorar para poder aplicar este color. Recuerden que el 9,21 genera este color grisáceo. Si no tienen 9,21 se puede trabajar con un color gris extra claro de cualquier marca, sin importar la línea.
Lo importante es el fondo de decoloración para poder aplicar sobre el cabello y obtener estos grandes resultados. Se puede ver que está súper parejo. Este resultado siempre se busca en la peluquería. Está ideal para replicar. El paso a paso es tal cual como lo di. Es muy fácil, rápido y dinámico. Y estos grandes resultados los podemos lograr todos. Siempre y cuando tengamos en cuenta y en consideración cómo trabajar el cabello en la antesala del servicio y obviamente cómo generar las aclaraciones debidas como se las indiqué en el proceso del curso. Felicitaciones y gracias por tomar nuestro curso de color. Te doy la bienvenida a el curso de barbería para lograr un fade perfecto. Vamos a comenzar con el modelo número 1. Vamos a trabajar un fade efecto bien corto. Se va a trabajar toda la cabeza con un alza número 2. No importa si tu máquina es inalámbrica o si es con cable. Lo importante es que tenga buena potencia. Disociando las marcas, nosotros recomendamos Wall o Andis, que son las mejores a la hora de trabajar los cabellos. Vamos a comenzar por esta sección donde vamos a tomar como referencia el parietal, que es el hueso de la sien hacia abajo, hacia las patillas, y vamos a comenzar a hacer nuestra línea guía para poder desfasar perfectamente y poder, digamos, delimitar los sectores que estamos trabajando. Es opcional si quieren dejar la parte de abajo para lo último o si la quieren, digamos, eliminar en este momento, se puede hacer. Realmente nosotros trabajamos de manera random en este aspecto, es aleatorio. Hay veces que sacamos toda la parte de abajo, hay veces que no. En este caso vamos a mostrar un video distinto del curso, ya que el excedente del parietal y del occipital hacia abajo lo vamos a eliminar al final del corte. Una vez que trabajamos todo el sector de los laterales y la parte de atrás generando esa línea de división, lo que vamos a hacer es trabajar con la cuchilla en cero, con ese efecto que va hacia arriba, con un efecto cóncavo. La idea es trabajar con el efecto del 0,5, con la palanca hacia abajo para poder generar degradación y perder con difuminación la línea que teníamos. No se preocupen si queda una leve línea marcada con excedente de cabello, porque eso será pulido posteriormente. Es importante, un consejo, limpiar sobre cada pasada de la máquina para poder tener una superficie limpia y que nos permita obtener mucha prolijidad y sobre todo para poder darnos cuenta si hay cabello de sobra para poder sacarlo con el cepillo y no cortar de más. La prolijidad ante todo y es un factor diferencial a la hora de trabajar en barbería. Vamos a seguir con la mecha guía en este sector, que sería la línea nuestra que va hacia la parte de atrás como punto de referencia primario, que es el hueso occipital. Es importante no pasarse para no generar efectos redondeados. Ahí pueden ver que en la línea tenemos un pequeño sector donde hay una marca horizontal, donde hay muy poquito cabello. ¿Se acuerdan que les dije que después lo íbamos a eliminar con el excedente? La idea es trabajar primero con los extremos de la cuchilla en cero, muy despacio, trabajando a favor del cabello para eliminar todo tipo de marcas. De esta manera vamos a lograr un efecto limpio, eliminamos el excedente y va a quedar súper degradado. Una de, digamos, las claves o el gran secreto para lograr un buen efecto degradado o fade es tener mucha paciencia, trabajar minuciosamente y ser sobre todo muy detallista. Pueden ver que ahora estoy yendo a la parte de atrás y sigo trabajando de manera vertical con muchísima paciencia hasta eliminar el excedente de cabello para que la raya y la línea desaparezca por completo. Ahí se puede ver que ese excedente se va limpiando y todo esto se debe a la minuciosidad, a la prolijidad y obviamente a la convicción de trabajo. Este tipo de servicios no puede ser apurado, o sea, no se puede acelerar. Si nosotros queremos marcar la diferencia entre la competencia, es muy importante trabajar todos los sectores de la cabeza o las líneas que estamos generando con muchísima prolijidad y tomándonos todo el tiempo del mundo. La técnica siempre es la misma en este punto, el efecto hacia arriba con el degradado, con un efecto cóncavo. Luego vamos a eliminar la línea de más arriba, vamos a
poner el alza número 1. En este caso estábamos trabajando con 0, ahora estamos trabajando con 1. Y lo que hacemos es elevar un poquito esa línea para poder degradarlo por arriba del punto de referencia del parietal. De esta manera pueden ver que yo trabajo sobre el parietal y no por encima. Este dato es muy importante, ya que gracias a él vamos a poder obtener un equilibrio visual inmejorable. Si nos excedemos de los puntos de referencia, el cabello siempre tiende a mostrarnos, digamos, la falta de equilibrio en el corte y no queda natural. De esta manera, respetando los puntos de referencia, como lo estoy marcando ahí, desde la parte de atrás del hueso occipital hasta el parietal, llegando a la frente, vamos a mantener un equilibrio óptimo. Seguimos trabajando, vamos a marcar los perímetros de la frente. Aquí es muy importante ir peinando para acomodar el perímetro frontal y poder obtener una línea que sea congruente con el resto del corte. De esta manera el equilibrio es notable, y obviamente se nota muchísimo la gran prolijidad. Fíjense que se va peinando todo ese sector para lograr un efecto muy parejo. Es importante acomodar cada cabello para poder obtener un muy buen resultado visual. Es importante, como les marco ahí, no excederse, ¿sí? Hay que trabajar sobre la línea, siempre con el alza correspondiente, en este caso el alza número 1, que va a generar degradación donde hay muchísimo más cantidad de cabello. Es importante el siguiente tips que les voy a dar. Cuando tenemos una línea muy marcada, es clave ir llevándolo de a poco hacia arriba e ir regulando la palanca que tenemos en el costado. De esa manera vamos a graduar los milímetros para poder eliminar muy de a poco las marcas. No se preocupen si va quedando linealmente marcado en principio, ya que mientras más pasadas le demos y vayamos regulando con la palanca, vamos a encontrar el punto justo para la degradación. Una vez que estamos ya bien parados sobre la línea, vamos a limpiar el excedente que está en el perímetro frontal, como se puede ver ahí. No estoy utilizando toda la máquina en ese punto, lo que estamos mostrando acá es un efecto, digamos, residual de extracción de cabello con solamente los extremos de la máquina. Esto es clave porque puede lograrse un efecto de difuminación supernatural que siempre se logra de esta manera. El peine en este punto nos va a generar una separación un poquito más marcada para que no comamos toda la parte de arriba y que evitemos subir más la máquina. Solamente esto es un pulido, se le denomina pulido, se puede hacer con la tijera de pulir. Nosotros lo recomendamos en este punto trabajar con peine para adquirir una nueva técnica y obviamente ver que también tenemos buenos resultados. Esto es un factor diferencial para el cliente, ya que el cliente cuando ve una técnica diferente la puede destacar, obviamente darnos un valor agregado a nuestro servicio para elevar ese potencial cliente como fidelización. Es importante trabajar bien técnicamente y también mostrarle cosas nuevas para que vean el factor diferencial y de distinción. Por último, acá se puede ver que el pulido se está realizando con una tijera de 5,5 de filo dulce. Lo que se hace es trabajar puntualmente los sectores que tienen un poquito de excedente de cabello para no pasar la máquina. Por último, y no por eso menos importante, vamos a eliminar el excedente de la parte de abajo. Vamos a dejar una pequeña línea que va a delimitar porque después la vamos a degradar un poquito más con un efecto de navaja. Aquí se puede ver que vamos eliminando todo el excedente. Repito, como dije al principio del video, es recomendable sacarlo antes o después. Técnicamente es lo mismo. Nosotros recomendamos que trabajen con su criterio y la mayor comodidad. En este caso no hace la diferencia al corte eliminar el excedente de la parte de abajo en principio o después, como en este caso. Es totalmente indistinto. En este caso lo mostramos diferente, es también como para marcar y delimitar un poco una sección y otra. En este caso se está pasando la afeitadora, se puede trabajar con una mini trimmer, con una navaja, en este caso con una afeitadora de 3 cabezas para poder eliminar todo el excedente y de esta manera poder limpiar todo el efecto residual que tiene el cabello para que se marque muchísimo más. Se puede ver perfectamente esa línea que divide el sector del lateral con la parte de atrás, donde nosotros llamamos punto primario, que es el hueso
parietal y el hueso occipital. Esta línea que delimita es importante porque si nos excedemos de ese punto referencial, el corte puede quedar muy redondo y no es el objetivo. Acá podemos ver que se extrae con un poquito de navaja esa sección que está marcada para generar un poquito más de difuminación y de ahí hacia abajo obtener el mismo efecto de degradación súper corta. Es opcional, el que quiere trabajar con navaja lo puede hacer, hay que tener muchísima más precisión a la hora de trabajar con navaja, ya que podemos cortar sin querer al cliente. Es clave que el cliente se quede quieto, que no se mueva y que nosotros le demos las indicaciones necesarias en la previa a la pasada de la navaja. Yo siempre recomiendo trabajar con lo que más seguros se sientan. Nosotros trabajamos mucho con rasuradora, pero en este caso nuestro colega barbero del staff prefirió trabajar con navaja para mostrar un efecto diferente y obviamente una técnica más old school, más antigua, más clásica. No está bien ni mal hacer una u otra, simplemente son métodos diferentes. Aquí se puede ver el gran resultado, limpiamos todo, eliminamos todo el excedente y se puede ver un corte suave, degradado y con un gran efecto equilibrado de un fade. Te doy la bienvenida al video número 3 del curso de barbería. Muchísimas gracias por invertir en tu capacitación. Se trabaja en esta sección un punto intermedio en el cual el fade tiene que ser bastante bajo, ya que el cliente lo que quiere es marcar muchísimo más en contraste la parte de arriba que tiene un largo intermedio. En este tipo de cabellos bien lacios es recomendable trabajar siempre de a poco. Lo que nosotros siempre recomendamos es nunca excederse de los puntos de referencia. Como lo venimos viendo en el curso, es importante mantener el punto de referencia bien seleccionado. En este caso, el punto de referencia primario otra vez es el hueso parietal y hueso occipital, pero esta vez trabajando muy por debajo, por lo menos una pulgada más, un dedo debajo del hueso parietal y del occipital. Es un fade bajo, ¿sí? Es un low fade. En este caso, lo que se hace es trabajar bien por debajo de los puntos de referencia, trabajando con el cero, dándole el efecto de la curva para poder obtener un efecto mucho más natural. Ideal este corte para este tipo de cabello, ya que se luce muchísimo. Hay que limpiar todas las secciones donde sobra el cabello y se puede ver la diferencia entre donde se limpió y donde no. En este caso vamos a bajar la palanca. Un consejo que hay que darles es que se trabaje siempre en estos aspectos de manera muy equilibrada, sin apurarse, ya que cualquier desfasaje, cualquier apuro puede generar una marca irreversible y nos obliga a tener que cortar todo muy corto nuevamente y no sería el objetivo, ya que este tipo de cortes se destaca por la gran prolijidad y cada vez que el corte queda terminado tiene que ser inobjetable. Cada cabello, cada línea, cada punto de referencia tiene que estar en su lugar para poder marcar un efecto de distinción. Se sigue trabajando siempre de la misma manera para poder eliminar el excedente de cabello. En ese caso hay que siempre detectar cómo está el implante del cabello. El implante es la forma en la que crece. El cabello puede crecer al costado, para abajo o algunos implantes hacia arriba y eso puede dificultar muchísimo el fade, ya que quedarían sombras. Así que es muy importante detectar qué tipo de implante tiene el cliente para poder ir trabajándolo de manera adecuada. Acá podemos ver cómo nuestro colega barbero del staff no se excede del hueso occipital para mantener ese equilibrio que buscamos y que el fade sea súper bajo. Este tipo de corte se utiliza muchísimo hoy, es uno de los que más se pide, ya que la onda, digamos, o la tendencia no es tan hacia arriba. Todo va a depender del perfil del cliente, acá es cuando tenemos que saber aconsejarlo. Vamos a dar este punto de referencia, ¿sí? El peine de guía, para trabajar una 2, para difuminar el sector del hueso parietal. En este punto se trabaja sobre el parietal, no arriba del parietal, sobre, para poder generar la difuminación y que se vea bien degradado como se busca. Pueden ver cómo nuestro colega barbero del staff no excede los puntos de referencia y luego cambia otra vez el alza, trabajando en este caso con un 0,5,
¿sí? Son los milímetros. En este caso hay que distinguir bien el tipo de alza. El 1,5 sería el peine indicado. Por eso les recomendamos nosotros que trabajen con Wall o Andis, que tienen la misma nomenclatura de alzas, para que se puedan siempre mantener estos tipos de efectos que se buscan mucho en los clientes y que se pueden replicar de manera perfecta, obviamente con las indicaciones y el paso a paso que damos en este gran curso de barbería, que dicho sea de paso te doy las felicitaciones correspondientes por invertir en tu capacitación. Podemos observar que nuestro colega barbero del staff sigue haciendo muchísimo hincapié en trabajar las secciones de los extremos del el alza para poder eliminar los sobrantes, el excedente de cabello y que se note perfectamente la difuminación. En este caso, el hueso occipital no sobresale demasiado, así que queda bastante equilibrado. Hay casos en los cuales el occipital está más hacia abajo o más hacia arriba, dependiendo de la estructura del cráneo, y es ahí cuando uno tiene que trabajar con cierto criterio técnico y profesional para poder dar un muy buen servicio que denote, obviamente, todo ese criterio profesional que uno tiene que tener para ofrecer el corte indicado para el tipo de cráneo y obviamente también el perfil del cliente, ya que un fade no es para todo tipo de clientes. Se tiene que dar justo que el cliente sea disruptivo, que el cliente pueda utilizar este tipo de cortes teniendo en cuenta de qué trabaja, a qué se dedica, porque puede ser un factor condicionante que lo limite en su día a día. Y obviamente también examinar el hecho de si se peina o no, ya que este tipo de cortes tiene cierta producción en la parte de arriba para que se note como tal y obviamente que quede perfecto. Así que antes de ofrecer el corte es importante preguntar si le van a dar tiempo de producción, obviamente para poder realizarlo. Seguimos limpiando, se puede ver ahí como siempre con la misma alza del 1,5 se trabaja en efecto cóncavo, ¿sí? En forma de U hacia adentro para poder eliminar todo lo que sobra de cabello. Es importante no trabajar de manera vertical directa hacia arriba porque eso sería catastrófico a nivel de corte, ya que se comería todo el sector donde está oscuro, obligándonos a rapar mucho más arriba. Una vez que se termina la limpieza del fade, se trabajan los perímetros. El perímetro es el contorno del rostro. Hay gente que tiene bastante excedente de cabello en la frente y hay gente que no tanto. En este caso, el cabello que hay es intermedio, con lo cual solamente se marca un poco en caída natural. Tomen nota y apunte y fíjense bien esto. Acá hay un pulido muy suave. El pulido se puede interpretar como una eliminación de excedente de cabello, tanto en volumen como largo. En este caso se está trabajando con una tijera de 5 pulgadas y media de filo dulce. No se trabaja con la tijera de pulir en este caso porque no hay líneas muy marcadas, solamente hay un excedente de largo que eliminar. Entonces es muchísimo mejor y mucho más estable poder trabajar con este tipo de tijeras y no con la tijera de pulir, ya que si trabajamos con la de pulir y nos excedemos, puede entresacar, puede eliminar volumen y eso generaría pozos. Se notaría muchísimo, sería muy notable el contraste entre los pozos que literalmente quedan como agujeros si uno no sabe utilizar bien la tijera. En este caso estamos en este curso para aprender a utilizar bien los efectos de pulido. Entonces es muy importante poder replicar esta técnica que no apoya en profundidad el peine, que solamente está de manera muy superficial. Una vez que se termina el excedente con los pulidos, se trabaja el sector de nuca. Esto es opcional. Se puede pasar una mini trimmer, una patillera como se le conoce, o un acero, y posteriormente trabajar con una rasuradora, con una shaver. En este caso, nuestro colega barbero del staff seleccionó una navaja para dar un estilo más de barbería clásica. En este punto hay que tener mucho cuidado, ya que es importante poder lubricar el sector que estamos trabajando. En este caso puede ser un poquito de agua, un poquito de agua con jabón, o hasta un poquito de crema de enjuague para que deslice muchísimo mejor la navaja y evitemos los pliegues de la piel para que no hayan cortes. Es importante que el cliente no se mueva, que se mantenga bien estático, de lo contrario se puede generar un corte y con la navaja se va a notar muchísimo, la piel se va a abrir al instante y eso no es conveniente obviamente. Una vez que terminamos ya está el pulido final, donde sí en este caso se trabaja con la tijera de pulir
muy suave para eliminar ese escalón que se ve. Este escalón se debe a que hay mucho volumen arriba y solamente sacándole un poquito de cantidad ya se logra difuminar esa sección. Ahí se puede ver perfectamente que quedó ese escalón difuminado. Por último, se trabaja el sector del perímetro frontal. Obviamente esa elección, trabajar con la navaja o trabajar con la shaver, que es la afeitadora, para lograr un acabado limpio. Trabajo terminado, se puede ver un pulido perfecto, los puntos de referencia perfectamente respetados y un cabello sumamente equilibrado. Como está más largo arriba, se aconseja peinarlo con cera, secarlo con secador para darle una terminación muchísimo más elegante. Se pueden ver cómo los excedentes se limpian para que el corte quede impoluto y obviamente denote un factor diferencial de prolijidad. El corte está extraordinario y súper replicable. Te doy la bienvenida al video número 4 de este curso de barbería y color. Presta mucha atención y sigue el paso a paso para este efecto de cresta. Se comienza trabajando, en este caso nuestro barbero del grupo y staff está trabajando directamente la sección lateral en donde va a tomar como referencia el sector de la nuca baja, el sector del occipital y el sector de los parietales. Recordad que es muy importante tener en cuenta y en consideración este punto referencial primario que está marcando ahí nuestro colega barbero del staff, ya que es muy importante tener en cuenta dónde está esa división para poder tener un efecto que queremos lograr, en este caso el de la cresta. Se comienza a trabajar con una trimmer, ¿sí? Para marcar la línea. Siempre ese perímetro que vamos a trabajar con efecto de degradación hay que marcarlo desde cero para poder delimitar perfectamente una sección y la otra. En este punto es un efecto personalizado el que se quiera dar. Acá dejamos a libre creatividad e imaginación del colega que esté tomando el curso. Si le quiere pasar la trimmer y luego la shaver, que es la rasuradora, se puede. Si no, también se puede dejar así con ese nivel de cero que ya arma un contraste bastante marcado. Se puede ver ahí esa línea, ¿sí? Que está marcada en formato de L con una ligera curva hasta el sector de la nuca baja. En este caso se traza una segunda línea por encima para delimitar sobre el hueso que estamos trabajando en el punto referencial primario, que es el hueso parietal. Estamos trabajando por arriba para poder marcar una línea un poquito más arriba según el tipo de cráneo. En este caso el cliente tiene un sector de hueso parietal no muy pronunciado, entonces se puede trabajar hasta ese efecto de 3 dedos, ¿sí? Desde la patilla hacia el sector del parietal y 2 dedos desde la oreja hacia la nuca baja. En este caso, nuestro colega barbero del staff decide y selecciona hacer una rasurada, con lo cual higieniza el sector. En este caso está trabajando con un poquito de gel, que lo que hace es lubricar la zona para poder afeitarlo de buena manera. Se puede trabajar con gel o con cualquier espuma de afeitar. Eso es a gusto siempre de el estilista que esté trabajando la zona. Una de las claves para poder tener un buen efecto de afeitado, de rasurada, es trabajar siempre con los filos nuevos, que sean cambiados en tiempo y forma. Recuerden que es un solo filo por cada cliente, con lo cual después se descarta, ya que es de uso personal. Nosotros recomendamos como valor agregado mostrarle al cliente cuando tiramos el filo de la navaja a la basura para que lo vean y sepan que se trabaja siempre con herramientas higienizadas y obviamente con los repuestos intercambiables desechables para dar mayor seguridad y un valor agregado. Una vez que se termina de generar el efecto de rasurada, se limpia la zona. Recuerden que en todos los videos van a poder apreciar que siempre la zona se limpia para poder trabajar de manera prolija todos los sectores y de esa manera podamos obtener resultados extraordinarios desde la prolijidad. Aquí se puede ver que quedó bien delimitada la zona, bien marcada, súper rasurada. Estos pequeños detalles se hacen de manera minuciosa para poder mantener los sectores de implantes. Los implantes son la forma en la que crece el cabello. De esta manera podemos limpiar bien la superficie y los cabellos que vayan creciendo como nacientes para un lado o para el otro los van a ir
difuminando acorde a su formato. Pueden ver que la máquina se pone en varias posiciones. Esto se debe a que el cabello no crece de la misma manera en todas las secciones. A veces el cabello puede crecer para abajo, hacia el costado, para arriba, y tenemos que adaptar la máquina a ese tipo de nacientes. En este caso se puede ver que esos dos dedos que sobran sobre el límite del parietal se van a trabajar para difuminar con la cuchilla en 0,5, con la palanca hacia abajo, para poder devastar y degradar toda la sección de oscuridad. Recuerden que no hay que excederse más allá de esa línea que se está marcando donde hay excedente de cabello, ya que si no quedaría súper redondeado el corte y no es el objetivo. Esta degradación de cresta se utiliza muchísimo, ya que nos permite obtener un efecto moderno con un acabado de estilo barbería clásica, pero con esa cresta que nos denota lo moderno, lo disruptivo y obviamente la tendencia que siempre está de moda, ya que la cresta nunca pasa, simplemente hay adaptaciones. Dependiendo del cráneo se puede ofrecer un tipo de cresta más o menos pronunciada, pero eso lo van a ver dentro del perfil de cada cliente. En este caso se puede ver que la palanca quedó a la mitad para eliminar la línea. Recuerden que es clave el manejo de la palanca, ya que si está muy arriba vas a eliminar y rasurar por completo el sector. Si queda muy abajo no va a degradar nada, y si queda en el medio, como se puede ver, la palanca está borrando literalmente cada aspecto de la línea marcada, y de esa forma se obtiene una prolijidad extrema y un efecto de difuminación único. Recuerden que el factor diferencial de un corte degradado es justamente la progresividad y el cambio de color muy sutil y muy suave. De esa manera vamos a tener el factor diferencial en el corte. Ahí se puede ver que la palanca sube un poquito más, ya que hay que rasurar con los extremos. Se sube un poquito más la palanca para que corte un poco más de lo anterior, pero ven que acá el barbero colega del staff lo que hace es reducir ese excedente solo con el extremo de la máquina, ya que está acompañando a los implantes que en ese caso están creciendo de costado y están generando ese efecto de difuminación que se busca siempre a la hora de degradar este tipo de cortes. Si nosotros buscamos pasar la máquina de manera horizontal y plana, de manera paralela al cráneo, lo único que obtendríamos es una rasurada más hacia arriba. Por eso es clave la técnica de trabajar con los extremos de la cuchilla. Alza número 1 con la palanca en el medio y se va a rasurar todo el perímetro donde hay mucho excedente de cabello. Esto es clave para generar el cambio de color. Si trabajamos con 2, eso va a quedar muy pronunciado. Si trabajamos con 1, es la medida justa. Les voy a recomendar lo que siempre decimos en cada uno de nuestros cursos de barbería, tanto virtuales como presenciales, y es que utilicen las máquinas Wall o las máquinas de Andis, que son las más efectivas para realizar este tipo de efectos y este tipo de cortes, no solamente por los trazos finos que tiene, sino que también por lo livianas, lo prácticas, lo dinámicas que son, y obviamente por la potencia que tienen a la hora de su carga desde el efecto inalámbrico que poseen. En este punto ya está terminado el pulido y la limpieza del excedente de cabello, el cual se trabajó con 1, y se procede a dividir la sección de atrás donde sobra bastante cabello, alrededor de 2 dedos de distancia, en donde sobra ese excedente para que pueda seguir la degradación. Ahí tiene un dedo, ahí está, perfecto. Es un dedo solo el factor diferencial, y lo que se hace es segmentar. Hay que dividir bien, se peina para emprolijar bien los cabellos y luego se separan los cabellos largos que van a quedar como efecto de cresta para poder pasarle directamente el alza número 1 como en el efecto anterior. Recuerden que aquí el alza tiene que ser la misma que se trabajó en el lateral para poder lograr exactamente el mismo efecto de degradación. De lo contrario, no va a haber forma de poder generar esa limpieza. Una vez que pasamos la máquina por el lateral y la parte de atrás, entramos en el proceso del pulido. El pulido no siempre tiene que ser profundo. El pulido es solamente para eliminar esas pequeñas sombras y esos cabellos que están
un poquito más largos. En este punto no recomendamos cortar como normalmente se corta, con la tijera de corte directa, sino que con la tijera de pulir, antecediendo obviamente siempre el peine para que no profundice el corte y no genere ningún tipo de pozo, ningún tipo de agujero, ningún tipo de hueco, y que quede perfectamente degradado. De esta forma, de manera muy efectiva, se puede ir limpiando el sector lateral y luego ir acompañando con estos movimientos suaves para evitar el efecto de profundidad, ya que lo que queremos es solamente limpiar lo que sobra, no queremos profundizar y generar huecos. Recuerden que una mala pasada de la tijera de pulir puede generar consecuencias irreversibles en el corte, ya que tiene mucha profundidad de corte y extrae muchísima cantidad. Una vez pulidos los sectores del corte lateral, procedemos a humedecer. Nuestro barbero del staff está trabajando perfectamente en este cabello que está ondulado, dividiendo y segmentando por completo la parte de la nuca, donde divide del sector del hueso occipital hacia el sector de la nuca baja, desplegando por completo las secciones más largas, y ese sobrante, que es sumamente notable, se va a trabajar directamente con un poco de peine a tijera. Esta técnica es de corte clásico. Esta técnica nos permite eliminar excedentes de manera precisa para saber realmente qué es lo que estamos trabajando. Puntualmente yo recomiendo esta técnica con una tijera microdentada o filo navaja, puede ser cualquiera de los dos, ya que es solamente para poder eliminar ese tipo de excedente y sobrantes. Por lo general, la medida de las tijeras puede ser entre 5, 5 y medio o 6 pulgadas. Hay muchos profesionales que trabajan con 7 pulgadas, que es para trazos de cortes más, digamos, extensos. Pero no vamos a profundizar en eso ahora, ya que lo más tradicional y estándar es trabajar entre 5 y 5 pulgadas y media, como es en el caso de esta tijera. Una vez que se elimina el excedente de la parte de atrás en la cresta, podemos ver que se acopla perfectamente el largo y no genera un efecto de contraste muy marcado, simplemente cae de manera natural. Acá se procede a hacer el último paso, que es el de la limpieza de los cabellos de la nuca, de los nacientes del cabello que coloquialmente se le suele llamar la pelusa. ¿Sí? Esta sección es clave poder trabajarla de manera minuciosa y no excederse, para mantener la línea del corte. Aquí pueden ver el efecto terminado, está modelado, es un cabello ondeado, queda perfectamente degradado, y después con el complemento de la barba terminás de dar ese acabado y ese detallado final que en efecto complementario hace un corte perfectamente en tendencia, moderno, pero con bases clásicas de degradación que siempre hay que tener en cuenta a la hora de transmitir esto. Aquí pueden ver el cambio del antes y el después, que se nota perfectamente. Recordá que podés siempre apoyarte en nosotros con nuestro servicio técnico de capacitación desde WhatsApp para poder proporcionarte información extra y acompañarte durante todo el proceso. Te doy la bienvenida al video número 5 que tenemos en nuestro curso de barbería. Vamos a trabajar como se ve aquí que nuestro barbero colega del staff está dividiendo para generar un efecto de fade degradado en un cráneo bastante particular que tiene como predominancia el hueso occipital. Es un cabello muy complicado, así que toma nota y apunte de todo para poder replicarlo en el caso que te toque atender a un cliente así. Nuestro barbero colega del staff está trabajando con un alza número 4, trabajando con un tope de peine para no excederse del punto referencial. Recordad que es muy importante, como en los otros videos, que tengas en cuenta el punto de referencia primario, a no exceder el hueso parietal y el hueso occipital, que son las dos bases fundamentales de cualquier tipo de degradado. Teniendo en cuenta y en consideración esta cuestión de los puntos referenciales, puedes trabajar más arriba sobre los puntos de referencia o bajo los puntos de referencia para poder tener determinado efecto. En este caso se está trabajando sobre el punto referencial de hueso occipital, ahí se puede ver ese formato de U, y sigue con el número 4 trabajando en formato de degradación hacia la nuca baja y sobre el hueso occipital. De esta manera lo que se ejerce es un leve pulido en el perímetro de la marca del corte, ya que el cabello es muy lacio. Es bastante complicado no generar marcas. Es un cabello que se marca muy fácil y que
al momento que pasas la máquina se notan las imperfecciones. Pero por eso estás acá en este curso capacitándote para poder eliminar cualquier margen de error y poder marcar la gran diferencia con la competencia. En este caso, nuestro colega barbero del staff lo que está haciendo es marcar el punto de referencia por debajo del hueso parietal y el occipital, donde se va a trabajar toda la limpieza con la trimmer. La trimmer son las conocidas patilleras que eliminan el excedente de cabello largo. En este caso trabaja en formato en punta para darle un efecto mucho más moderno, mucho más de vanguardia y evitar los efectos clásicos que puede dar un corte directamente horizontal. De esta manera se limpia perfectamente. Y presta atención a este sector. Se trabaja primero para marcar la nuca los sectores laterales de la parte de atrás. No se comienza por el medio. Se comienza por atrás para mantener el ángulo perfecto. El perímetro está totalmente limpio. Posteriormente a esto se procede a delimitar bien qué es lo que se va a degradar, que en este caso es de la parte de la patilla. Y esto se va a degradar de dos maneras, o con navaja o con una shaver, con una rasuradora. Nosotros siempre recomendamos trabajar con Wahl o con Andis, que son dos marcas casi iguales que tienen un trazo de corte perfecto, son muy livianas y muy efectivas a la hora de realizar el efecto de degradación o de trazos de corte. Como se puede ver, el sector de la nuca baja quedó con el sector de las pelusas o el excedente de cabello, la vellosidad, y también se va a trabajar en este caso con trimmer. Recuerda que esto es muy personalizado. Si vos querés trabajarlo con navaja lo podés hacer, y si vos lo querés trabajar directamente con la trimmer también podés hacerlo. Es indistinto, todo va a depender de lo que más cómodo o cómoda te haga sentir a la hora de trabajar este tipo de efectos. Ahí se puede ver cómo se va pasando la shaver, la rasuradora, para eliminar el excedente del cabello. No te preocupes por ese efecto de enrojecimiento, es muy normal que la nuca suela sensibilizarse, ya que es un sector muy delicado en la piel. Después del contacto o del roce suele ponerse levemente rojo, así que no te hagas ningún problema porque eso a veces sucede y no es algo que pase a mayores. Se sigue trabajando, en este caso nuestro colega barbero del staff está seleccionando un alza número 2. Recordá que empezamos con 4, ahora se sigue con 2 para poder limpiar mucho más la superficie. Recordá que este cabello tiene un implante de crecimiento que va hacia los costados. Eso denota totalmente más la complejidad de este corte, ya que el cabello al salir hacia los costados se nota muchísimo más en sus imperfecciones. Si fuese un cabello con un naciente plano, donde el efecto no se nota tanto en el crecimiento en la marca, no quedarían tantas líneas, pero en este cabello es sumamente complejo generar el efecto sin que se marque. Por eso te recomiendo que sigas bien este paso a paso y que adelantes o retrocedas o pauses el video todas las veces necesarias. Continuamos con una 1,5. Recordad que nuestro colega barbero del staff comenzó por número 4, número 2 y ahora 1,5. Con el alza 1,5 se devasta y se degrada muchísimo más la parte de abajo. Siempre este efecto, como coloquialmente se le dice desde el sector de la barbería, el efecto de cuchareo, como se le conoce, nosotros le denominamos efecto de trazo cóncavo, que es para trabajar en formato de U, de adentro hacia afuera. No hay que hundir la máquina hasta arriba de todo porque eso genera más marcas. De esta manera literalmente estás transformando el cabello con ese formato en U. Una vez que se pasa a la 1,5, se procede a trabajar con la cuchilla en 0. La palanca tiene que estar abajo de todo para poder limpiar el excedente sin que marque tanto. Ahí se pueden ver las diferentes capas que se difuminan por el color y ahora hacemos el mismo efecto, pero con la palanca hacia arriba. ¿Recordás que en el proceso anterior trabajaste con el alza hacia abajo, con la palanca hacia abajo? Bueno, ahora es hacia arriba. Si está bien abajo, va a eliminar menos cabello. Si está bien arriba, va a eliminar más cabello. Por eso es clave empezar de mayor a menor, eliminando mayor cantidad de excedente con la palanca hacia abajo y luego para hacer la limpieza profunda con la palanca hacia arriba donde las cuchillas están pegadas una con otra y de esta manera rasura 100%. Siempre es delicado el efecto. Ahora cambiamos la palanca hacia abajo, el efecto de cuchareo y con el alza número 1. Eso es para eliminar ese perímetro lineal que quedó donde hay más cabello.
Es muy fácil seguir este lineamiento ya que los cortes siempre se replican de la misma manera. Siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en los casos que el cabello es muy lacio. Si es demasiado lacio y se marca mucho, lo vas a trabajar con mayor minuciosidad. Pero una vez que adquirís la técnica, lo único que necesitas es un poco de práctica y horas de vuelo para poder obtener los mejores resultados. Por eso estás acá invirtiendo tu tiempo, tu dinero y tu capacitación en este gran curso. Te felicito por eso, ya que los profesionales que se destacan son los profesionales que deciden invertir en estudio y capacitación para marcar la diferencia y fidelizar muchísimos más a sus futuros clientes. Se puede ver cómo se está trabajando de manera diagonal para trabajar solo la línea. En ningún momento se excede del punto de la línea, solo se está trabajando con la palanca hacia abajo, el alza 1,5 para poder difuminar perfectamente esa línea del corte anterior. Es muy importante ir minuciosamente, centímetro a centímetro, para poder establecer un buen trazo de difuminación. Ahí se puede ver cómo la convicción, el desempeño, involucrarse en cada sección del corte genera este efecto de trazo de difuminación. Este tipo de cortes no se puede realizar apurados. Por más de que tengamos mucho apuro, si tenemos un corte complejo como ese, tenemos que saber que el tiempo aproximado de demora será entre 18 y 25 minutos para poder obtener la excelencia total, ya hay que estar sobre cada detalle del corte. Una vez que el colega barbero del staff terminó de difuminar, procede a trabajar el perímetro frontal. Esto es para marcar y es opcional. No todos los clientes buscan obtener un perímetro marcado. No todos los clientes les gusta ese estilo súper marcado como si fuese casi un dibujo. Esto lo tenemos que charlar bien con el cliente antes de hacerlo, ya que podemos obtener una muy buena respuesta o una respuesta muy negativa de parte del cliente dependiendo de sus gustos. Entonces no se lancen a hacer cosas sin antes consultarla con el cliente, ya que cada gusto es variado. Bien, por último, una vez realizado el marcado del perímetro frontal, pasamos a un efecto de pulido. Recuerden que el pulido se puede hacer con la tijera de entresacar y también se puede hacer con el peine. En este caso se está trabajando con el peine y a mano alzada con la cero y la palanca hacia abajo para solamente eliminar los pequeños excedentes. La palanca hacia abajo es una gran técnica para no cortar tanto, ya que si tuviese la palanca hacia arriba cortaría demasiado y si nosotros tenemos un movimiento fuera de lugar podemos marcar mucho el corte. Por último, y no por eso es menos importante, se va a trabajar el sector de la nuca. En este sector es mejor trabajar con la tijera de pulir. Adelante era mejor trabajarlo con máquina, ya que había muy poco excedente. Pero en el sector de atrás es importante hacerlo con la tijera de pulir, ya que hay mucho más cabello. Cuando hay más cantidad de cabello es mejor la tijera de pulir. Cuando hay poca cantidad de cabello es mejor hacerlo a mano alzada con la cuchilla en cero y el peine en el medio. ¿Por qué es más importante esto? Porque la tijera de pulir literalmente va a agarrar las secciones donde hay mucha cantidad y eliminar ese perímetro de marca por volumen. Ese excedente se difumina, pueden verlo ahí perfectamente. Sigue el formato de la cabeza de manera natural, de manera súper, digamos, orgánica desde lo visual y en ningún momento se notan marcas. Acá se puede ver cómo ese cabello que está sumamente largo se elimina con el excedente. Esto se puede hacer, es opcional. Se puede hacer directamente con tijera o se puede hacer directamente con la cero y el peine. Esto es opcional, hagan lo que realmente los hace sentir más seguros o seguras, así que en ese caso no hay que estructurarse, no es porque lo están viendo en el video que lo tienen que hacer tal cual. Es opcional, o tijera o máquina. Lo que queda en el resto del corte es simplemente admirar el gran resultado. Se puede ver perfectamente cómo el detalle quedó súper bien difuminado, el cabello sigue largo, el efecto del pulido fue óptimo y podemos obtener un súper difuminado que se le denomina fade intermedio. Ideal para este tipo de cabellos y este tipo de estructura de cráneo. Espero que hayas disfrutado, toma nota y apunte de todo y nos vemos en el próximo video curso. Te doy la bienvenida al video número 6 de este gran curso de barbería, el cual estás tomando para tu crecimiento personal desde lo profesional y el cual te va a servir muchísimo para toda tu carrera como estilista. Es importante reconocer lo siguiente, en este punto referencial primario, hueso occipital y hueso parietal están siendo marcados por nuestro colega barbero del staff.
Se diagnostica un corte fade alto, ¿sí? Es un corte fade que se puede realizar hasta por 2 dedos encima de los puntos de referencias primarios. Recuerdan que durante el curso estuvimos viendo, el curso indagó muchísimo en los puntos referenciales primarios, que son el hueso parietal, donde ahora está la máquina cortando, y el hueso occipital, que es la parte de atrás. Estos dos puntos se trabajan siempre para todos los cortes, ya que son referencias para no excederse. Aquí nuestro colega barbero del staff está delimitando bien la línea para tener una guía de hasta dónde va a subir el fade. Recuerden que es muy importante saber reconocer en qué momento ofrecer diferentes tipos de fade. En este caso el fade puede ser alto. Se pueden fijar en la parte de atrás que tiene una pequeña sección donde está como un poquito ovalada la parte del occipital. Bueno, eso es un occipital medio, es un occipital que no tiene mucha predominancia, con lo cual el fade puede ir por encima de esa referencia. Si estuviese muy sobresalido el hueso occipital, tendría que trabajarse por debajo del punto de referencia del parietal. En este caso es opcional, como siempre decimos nosotros, lo que quede más cómodo, trabajar con una shaver, que es una rasuradora eléctrica, o se puede trabajar también con una navaja, como lo han visto en anteriores videos del curso. Es totalmente opcional, hay que hacer lo que los hace sentir más cómodos, así que les recomiendo que se manejen en zona de confort en ese tipo de casos, a no estructurarse. Siempre recomendamos trabajar con las máquinas Wall o Andis, que son sumamente parecidas desde lo liviano, técnicamente son iguales y nos permiten obtener buenos trazos de corte. En este caso se puede ver que la rasuradora es Andis, estamos trabajando puntualmente las secciones por debajo de la línea, donde el trazo de difuminación se genera perfectamente a través de la degradación. Aquí estamos trabajando con nuestro colega del staff, que está obteniendo un efecto muy ligero en su extracción de excedente de cabello, ya que con la rasuradora se hace un poquito más pausado. Tiene que ser progresivo, de a poco, a no apurarse. Las rasuradoras trabajan de esa manera, van generando extracción de excedente de cabello muy progresivamente y de a poco. En este punto se puede ver que nuestro colega barbero del staff está marcando el punto de referencia tanto atrás como adelante, y esas pequeñas líneas que quedan marcadas por la degradación de lo que implica haberle pasado la trimmer, se puede difuminar con este efecto de la shaver. En este caso yo recomiendo acompañarlo hacia abajo para poder difuminar perfectamente esa línea de cero. Por otro lado, aquí se puede ver que el alza es el alza número 2, la cual está trabajando puntualmente sobre los sectores del perímetro de la línea, la cual se trabaja siempre de manera paralela y vertical a los nacientes del cabello de la línea que está marcada anteriormente por la trimmer. Es importante pasar siempre la máquina de la misma manera, no excederse. Ahí vamos a cambiar el alza. Nuestro colega barbero del staff está seleccionando un alza número 1 con la palanca medianamente regulada para obtener, digamos, un trazo de corte ligero. En este punto lo que hace es eliminar el excedente del cabello con la cuchilla bien marcada con la palanca hacia arriba para poder extraer todo ese efecto de oscuridad producto de la número 2 anterior. ¿Por qué se hace esto? Siempre es mejor ir de mayor a menor, siempre empezando por los números altos y de a poco ir bajándolos, porque si trabajamos un número muy corto de 1 hasta arriba, nos va a costar eliminar esas marcas muchísimo más. De esta manera es mucho más progresivo y mucho más prolijo, ya que vamos viendo la variable de color. En este punto se sigue manejando con el mismo alza, pero con la palanca hacia abajo, para poder degradar y devastar un poco las secciones de oscuridad, pero sin que se rape muy arriba. Esto es para que mantenga un efecto más cuadrado sobre el punto referencial primario, que en este caso es el hueso parietal. Si recuerden bien, el hueso parietal es sobre donde está trabajando ahora la máquina, el hueso occipital es la parte de atrás de la nuca. Esto es muy importante tenerlo, colegas, como referencia, ya que siempre se va a estar trabajando sobre esos dos puntos de referencia. En este momento lo que está haciendo nuestro colega barbero del staff es trabajar con un nivel de cuchilla de 0 hacia abajo, con la palanca bien abajo, para poder difuminar la línea sin que quede demasiado rasurado. Recuerden que si la palanca está muy arriba, el nivel de rasuración, digamos, sería demasiado marcado y quedaría muy rapado, muy a cero, y no es el objetivo.
¿Ven cómo es la diferencia entre donde está la línea y donde no? Esto lo logra el efecto del acero. En este caso se está trabajando con una máquina Babyliss, ¿sí? Es recomendable también trabajar con esta Babyliss, ya que se obtienen muy buenos resultados. Es un modelo Gold, es el modelo dorado. No cambia nada si es plateado o dorada, simplemente es un cambio en la versión de la máquina. Pero sí es una máquina que se recomienda mucho usar porque tiene muy buena potencia y un nivel de degradación óptimo. Se puede ver como el efecto de degradación va siempre hacia arriba. Esto lo que va a hacer es mantener puntualmente cada sección limpia y de esa manera poder otorgar el efecto de difuminación que estamos buscando. Se puede ver la comparación ahí desde la diferencia que hay donde está trabajado el pulido con la acero y la palanca hacia abajo y donde no está trabajado. La diferencia es notable. Acá van a ir sabiendo reconocer con el aprendizaje y la práctica en qué momento trabajar con 0 y en qué momento trabajar con 1. Vamos a terminar de eliminar el excedente como lo está haciendo nuestro colega barbero del staff. Está trabajando directamente sobre la línea. Pueden apreciar de que no se va más arriba, solamente trabaja sobre la línea. Literalmente es como trabajar con una goma de borrar en una línea de lápiz, ¿sí? Solo hay que enfocarse en eliminar la línea y no exceder los puntos referenciales, ya que de lo contrario el cabello quedaría extremadamente corto en las secciones de arriba y lo que buscamos es un equilibrio, buscamos que quede tal cual como se ve ahora, con el acompañamiento visual de la estructura del cráneo del cliente. Un dato adicional que les quiero marcar es analicen siempre minuciosamente 3, 4, 5 minutos de asesoramiento para ver qué es lo que busca el cliente y qué le pueden ofrecer acorde sus limitaciones o virtudes que puede llegar a tener su estructura de cráneo, ya que el cliente a veces puede venir con una idea y no siempre se puede plasmar porque los factores limitantes van a estar íntimamente ligados a su formato de cráneo. Acá pueden ver cómo ya la degradación quedó extraordinaria. Hay un efecto súper rasurado en la parte de abajo y de ahí va degradándose hacia arriba. Pero pueden ver que aquí todavía hay un excedente de cabello. ¿Qué hacemos con esto? Se puede cortar con tijera, se puede cortar con máquinas, pero siempre en este ángulo recto, ¿sí? Siempre este ángulo a 90 para poder obtener la difuminación. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos en diagonal con el peine? Literalmente estaríamos trabajando con más cabello interno y quedaría un agujero. Quedaría literalmente muy desfasado con un efecto sumamente redondeado. Y este corte, como todos los degradados, se caracteriza por tener un efecto de lineamiento más recto, donde visualmente se ve un corte que sigue con una línea más recta por encima de los puntos referenciales primarios, que en ese caso es el hueso parietal, como siempre lo marcamos en cada uno de los videocursos. Esto se puede hacer con la tijera de pulir, se puede hacer con la tijera de corte, es indistinto, siempre la premisa es mantener el peine en esa posición. Se puede ver el gran resultado, la parte de arriba no se toca porque está muy corta, eso es a gusto después de ustedes, pero pueden ver cómo quedó extremadamente prolijo. Por último, se trabaja el sector del perímetro frontal. Esto es optativo, no siempre al cliente le gusta así de marcado. Esto es algo que tienen que consensuar, hablar con el cliente antes de realizarlo, ya que puede llegar a no gustarle. Hay clientes que les encanta tenerlo así, hay clientes que no les gusta que se vea tan marcado. Por eso es clave que nunca se lancen directamente a hacer algo sin el permiso del cliente. Hay que hablar previamente todo y contarles los efectos que se van a ir generando. Por último, te quiero saludar, te quiero felicitar por haber invertido en tu capacitación y por seguir creciendo en esta gran profesión. Recordá que a partir de ahora tenés un factor diferencial, ya que contás con muchísimo conocimiento a través de nuestros cursos. Me pone muy feliz poder felicitarte de esta manera, se te va a otorgar el diploma correspondiente y obviamente te esperamos en nuestros próximos cursos. Te mando un saludo y un cariño enorme.